reyes católicos y consultan con el Papa, ¿no es cierto?, si España tenía derecho de conquistar esos territorios. Bien, es algo totalmente desconcertante, una cosa terriblemente adelantada, ¿no? Que se somete al criterio del Papa, ¿no? Los reyes católicos se someten al criterio del Papa, ellos libremente lo consultan con el Papa, le dicen Santo Padre, ¿no? Santo Padre, díganos, estamos legitimados para conquistar. Son personas a las que no ha llegado el Evangelio. Bueno, el Papa responde, el Papa contesta y considera que sí se podían conquistar, los reyes católicos sí podían conquistar, pero siempre y cuando no sea una conquista para la explotación, que no sea una conquista de opresión, sino sea una conquista de liberación y sobre todo de hacer llegar el Evangelio a estas personas a las que aún todavía no le habían sido predicado el Evangelio. Bien, esto es el primer asunto, ¿no? Bien, hay luego un segundo asunto, porque luego había la cuestión de quienes consideraban que estos indígenas no eran personas. Entonces aquí lo importante era poder determinar que los indígenas tenían alma, eso es. Muchos decían, estos son unos salvajes, no tienen alma, y eso se puede entender en el contexto. ¿Por qué? Porque cuando llegan aquí y llega Cortés, ¿con qué se encuentra? Se encuentran con unas cuestiones horrorosas que no había conocido Europa ni en sus peores momentos, ¿no? Tal vez en civilizaciones en el Asia se podrían encontrar antecedentes, cosas similares, tal vez ahí, difícilmente. Fue la cosa, el imperio más atroz, el azteca, ¿no? En que tenían muchas tribus, ¿no?, totalmente dominadas, totalmente oprimidas, y que las conquistaban y que las esclavizaban era simplemente para ofrecer a Dios, ¿no?, al Dios Sol, al Dios de ellos, sacrificios. Ese sacrificio consistía, habían construido pirámides, llevarlos a lo alto de la pirámide y en abrir el pecho, ¿no?, del sacrificado, ¿no?, de la persona ofrecida a Dios en este sacrificio, abrirle y arrancarle el corazón mientras continuaba palpitando y elevarlo hacia lo alto, ¿no?, ofreciendo el sacrificio a Dios. Y el cadáver era luego mutilado, arrojado por las gradas de las pirámides y luego tomado por el pueblo y canibalismo, se lo devoraban, ¿no? Este era el culto a Dios que realizaban ellos. Este era el culto al Dios de ellos. Este era el culto que realizaba Dios. Y en ese tiempo los conquistadores, Hernán Cortés, ¿no?, que fue con 400 hombres, me parece, ¿no?, lógicamente cuando conocen de esto y ven lo atroz de ese imperio azteca, que está bien reflejada esto de aquí en la película Apocalipto, así se llama la película, Apocalipto, está bien reflejada, ¿no?, toda esta realidad que ocurrió. Y entonces es normal que en ese contexto, en ese tiempo, los conquistadores españoles, Hernán Cortés y quienes le acompañaban, se hayan cuestionado si estas personas, si estas gentes verdaderamente eran humanas. ¿Qué ocurría aquí? Sin duda se chocaron, ¿no? Luego también en el sur, cuando bajaron acá al Imperio Inca, también se veían atrocidades terribles, cosas que para ellos hacían cuestionar, ¿no?, si verdaderamente se trataban de personas o bestias, ¿no?, si se trataban de unas bestias, ¿no? Y ocurría
ocurrió pues que naturalmente se abrió el debate, ¿no? Se abrió el debate si tenían o no tenían alma humana, ¿no? Y entonces, en eso pues intervino los teólogos de ese tiempo, la famosa escuela de Salamanca, que era lo más, la escuela de Salamanca es una cuestión infravalorada, ¿no? Es una cuestión infravalorada, pero la escuela de Salamanca hay que redescubrirla porque es algo extraordinario y enormemente influyente, porque muchas cosas que tienen esa vía y que se la pueden seguir, ¿no es cierto? Como decir, por ejemplo, la democracia, y si buscamos la democracia moderna, vamos a llegar a la escuela de Salamanca, la idea del poder que ya no se transfiere directamente al rey, sino al pueblo, y del pueblo pues a quien gobierna. Todo este tipo de ideas, si las vamos siguiéndole la ruta, vamos a llegar a la escuela de Salamanca, pero eso poco se ha divulgado, ¿no es cierto? Y en todo caso la escuela de Salamanca estaba ahí indudablemente, y los reyes católicos aprovecharon, ¿no?, esta circunstancia, y lógicamente eso tenía que ser resuelto por los teólogos de la escuela de Salamanca, que era lo máximo que había en el mundo en ese momento. Y entonces los teólogos, y vean ustedes que hubieron oposición, no todos dijeron sí, hubo cierta oposición, pero al final salió lógicamente victoriosa la consideración mayoritaria, naturalmente, que el indígena pues sí, tiene alma humana, ¿no? Esto es importante, es decir, con eso quedó desvanecido todo, porque ya los teólogos habían vencido en esas discusiones, aquellos teólogos que defendían que los indígenas aquí de América tenían alma humana, ¿no? Eso de ahí sirvió para que los reyes católicos pudiesen proclamar directamente y actuar frente a unas personas que estaban del otro lado, que tenían alma humana, ¿no es cierto?, a los que no les había llegado el Evangelio, que tenían que predicar, pero que además vivían una realidad horrorosa, ¿no es cierto?, de un salvajismo atroz por esto por lo que he dicho, por ejemplo, de los propios imperios, ¿no?, y sometidos a unos imperios atroces, terriblemente, tanto los aztecas como el imperio inca, ¿no?, de una opresión horrible. Por ejemplo, aquí en las tribus que llegaron a este país y dominaron aquí a las tribus autóctonas de lo que hoy es el Ecuador, por ejemplo, cuando pasaban los incas, ellos tenían que tener las puertas abiertas, todo es decir, no tenían intimidad, ¿no es cierto? Y incluso habían esos detalles que tenían que abrir. No podía pasar y que estén las puertas o las ventanas cerradas. Tenían que abrir para que se pudiese ver hasta el interior y completamente de la casa. Bueno, era una dominación que ya entraba terriblemente, ¿no? Bien, y no digamos en el norte, ¿no?, en los aztecas. Bien, frente a esto, el bautismo, el famoso bautismo, que sirvió para la opresión y todo, naturalmente que el bautismo de los indígenas fue de tal manera, tan demandado, es decir, fue fue tan inmensa la cantidad de indígenas que pidieron el bautismo, que eso es una historia aparte, ¿no? Como los españoles, los pocos misioneros que llegaron aquí, pues incluso se dicen que llegaban a sostenerle el brazo, porque ya del cansancio de bautizar, ya el brazo se le caía, entonces, y la urgencia, necesidad de bautizar, por la importancia que era de bautizar a esos indígenas, le era sostenido el brazo para que él, ya totalmente agotado, el misionero pudiese coger y con el brazo ahí sostenido seguir bautizando, porque eran por miles que requerían el bautismo, que pedían el bautismo. Y eso se entiende fácil porque, claro, al ser bautizados se constituían en cristianos, ¿no es cierto?, en católicos, y siendo católicos automáticamente súbditos del rey, y por tanto protegidos de la corona, eran sus súbditos, ¿no es cierto? De manera que
Para zanjar este tema, porque ya mis vídeos no duran más de 15 minutos, pues habría que leer simplemente el testamento de Isabel la Católica, en la que se muestra su amor por los indígenas de aquí de América, e incluso prohíbe no solamente la esclavitud, ¿no es cierto?, no solamente esclavitud, sino incluso hasta los maltratos. O sea, cualquier maltrato, cualquier cuestión que vaya en perjuicio, en que disminuya al indígena, fue prohibido, Isabel la Católica, en su testamento. Bueno, luego habría que decir mucho más, pero hasta aquí nomás esta entrega. Si has llegado hasta aquí, contrasta toda esta información, no me creas, y bendiciones.